La última travesía del Papa Francisco. Un adiós lleno de dignidad y sencillez. A las 7:35 de la mañana del 21 de abril, en la serenidad de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco emprendió su viaje final. A los 88 años, dejó este mundo, pero su legado permanece, tan profundo como humilde. Ahora, mientras la Santa Sede se viste de luto, la pregunta que muchos se hacen es: ¿quién tomará el timón de la Iglesia hasta que un nuevo sucesor de San Pedro sea elegido? Durante este periodo de transición, será el Colegio de Cardenales quien asuma la responsabilidad de guiar la Iglesia Católica. Este cuerpo de alto rango no solo administra los asuntos eclesiásticos, sino que también tiene el sagrado deber de elegir al próximo Papa. Actualmente, son 252 los cardenales activos, aunque solo 138 de ellos tienen derecho a voto, al no haber alcanzado aún los 80 años. Los cardenales se reunirán a puerta cerrada en la Capilla Sixtina, en el corazón del Vaticano. Ahí, rodeados por los frescos de Miguel Ángel, se llevará a cabo el cónclave, un proceso ancestral que puede durar desde algunos días hasta semanas enteras, dependiendo de la claridad con la que se manifieste el consenso. Apenas un día antes de su partida, el 20 de abril, el Papa Francisco, ya visiblemente frágil, apareció una vez más para bendecir a los fieles en la plaza de San Pedro. Fue un momento profundamente conmovedor. Miles de personas, unidas en silencio, recibieron su bendición como si presintieran que sería la última. Aunque los funerales papales suelen ser eventos majestuosos, el Papa Francisco, fiel a su estilo de vida austero, había dispuesto que su despedida fuera lo más sobria posible. Renunció al tradicional féretro triple, de ciprés, plomo y roble, y optó por un ataúd sencillo de madera revestido en zinc. Asimismo, decidió no ser expuesto en un catafalco para la veneración pública, sino que permitió a los dolientes acercarse con recogimiento y respeto antes del cierre del ataúd. Esta fue su última lección, incluso en la muerte: humildad. Por primera vez en más de un siglo, un pontífice será sepultado fuera del Vaticano. Francisco descansará en la Basílica de Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas mayores de Roma. Este templo, vinculado íntimamente al papado, fue uno de sus lugares predilectos para rezar y meditar. Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, rompió moldes desde el momento en que fue elegido como el Papa número 266, el 13 de marzo de 2013. Fue el primer pontífice proveniente de América Latina, y su nombre pontificio, Francisco, anunciaba desde el inicio su inclinación por los pobres, los marginados y la sencillez evangélica. Rechazó vivir en los lujosos apartamentos pontificios y prefirió la residencia comunitaria de Casa Santa Marta. Por mi salud emocional, explicaba con una sonrisa que escondía décadas de sacrificios silenciosos. El 23 de marzo, el Vaticano informaba que el Papa Francisco había salido del Hospital Gemelli tras un delicado periodo de hospitalización de 38 días. Aunque regresó a Casa Santa Marta, su estado exigía terapias respiratorias y un seguimiento médico continuo. En un mensaje grabado en ese mismo día, agradeció a los profesionales de la salud y a los pacientes que compartieron con él ese tiempo difícil. La paciencia de Dios se refleja en quienes cuidan sin descanso, en el amor de las familias, dijo, dejando entrever la profundidad espiritual con la que afrontaba su fragilidad física. El Papa, que de joven había perdido parte de un pulmón, enfrentó en sus últimos meses una serie de complicaciones respiratorias que, con el tiempo, fueron debilitando su cuerpo. Durante su convalecencia, miles de fieles se congregaron en la plaza de San Pedro y a las afueras del hospital para rezar por él. El 23 de marzo, volvió a asomarse brevemente desde un balcón del hospital, levantando el pulgar y regalando una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Francisco será recordado no solo por su carisma o sus reformas, sino por haber transformado el papado en una figura cercana,
empática y profundamente humana. En sus últimos gestos, en sus últimas palabras, nos enseñó que el poder más grande del mundo es la compasión. La vida del Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires en 1936, no ha sido un camino de privilegios ni comodidad. Por el contrario, ha estado marcada por desafíos personales, físicos, emocionales y espirituales, que forjaron su carácter y moldearon su visión pastoral, como el primer papa latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica. Desde temprana edad, Francisco enfrentó complicaciones de salud. A los 21 años, sufrió una grave infección pulmonar, que obligó a los médicos a extirparle parte de un pulmón. Este hecho dejó una huella duradera en su salud física y en su manera de ver la vida. Él mismo confesó que esa experiencia lo acercó más a Dios, enseñándole el valor del sufrimiento y la importancia de la esperanza. A pesar de esta dificultad, decidió ingresar al seminario y abrazar la vida religiosa como jesuita. No fue una elección fácil. Implicó sacrificios, obediencia estricta y una entrega total al servicio de los demás. Su formación como jesuita fue exigente, marcada por la disciplina y el compromiso con los más necesitados. Durante su tiempo como arzobispo de Buenos Aires, Francisco no siempre fue comprendido dentro de la jerarquía eclesiástica. Su estilo de liderazgo sencillo, su cercanía con los pobres y su crítica hacia ciertas actitudes de poder dentro de la Iglesia lo convirtieron en una figura incómoda para algunos sectores conservadores. Además, vivió momentos dolorosos durante la dictadura militar argentina, 1976 a 1983, cuando fue acusado de no haber hecho lo suficiente para proteger a algunos sacerdotes perseguidos. Aunque más tarde se demostró que actuó discretamente para ayudarlos, esa etapa fue una de las más oscuras de su vida, y cargó con esas críticas durante años. Tras su elección como papa en 2013, Francisco se encontró con una iglesia que necesitaba reformas profundas. Se enfrentó a estructuras burocráticas complejas, resistencias internas y crisis de credibilidad, especialmente relacionadas con los escándalos de abuso que sacudieron a la Iglesia en todo el mundo. A pesar de su voluntad de cambio, encontró obstáculos dentro de la propia curia romana. En muchas ocasiones debió avanzar solo, enfrentando críticas tanto de sectores tradicionales como progresistas. Su lucha por una iglesia más humilde y cercana a los pobres no siempre fue bien recibida por todos. Francisco ha confesado en varias entrevistas que, como todo ser humano, ha atravesado momentos de oscuridad interior. Ha hablado de la necesidad de cuidar la salud mental, de aceptar los propios límites y de no temer a las dudas. Incluso como papa, no ha ocultado sus fragilidades. Ha compartido que, en varias etapas de su vida, luchó contra la tentación del desánimo. La carga de ser el líder espiritual de más de 1.000 millones de personas no es liviana. Sin embargo, ha sabido apoyarse en la oración, en la comunidad y en la gracia divina para seguir adelante. En sus últimos años de pontificado, los problemas de salud volvieron a ser una constante. Las dolencias en la rodilla, problemas respiratorios y hospitalizaciones prolongadas, como la que vivió en el Hospital Gemelli, limitaron sus movimientos y agendas. Aún así, nunca dejó de trabajar ni de recibir a personas necesitadas. El Papa continuó predicando, escribiendo encíclicas, impulsando reformas y recibiendo a miles de fieles, incluso cuando su cuerpo ya no respondía con la misma energía de antes. Su capacidad para seguir adelante, incluso con el dolor a cuestas, ha sido admirada en todo el mundo. La vida